Este último discurso del Estado de la Unión que va a pronunciar el presidente Obama genera, por supuesto, debates y divide a los analistas de acuerdo a la perspectiva. Por un lado, los demócratas defienden la gestión del mandatario, mientras que los republicanos aseguran que su legado será pobre. Critican su errática política migratoria, así la califican. NTN 24 tiene siempre las voces de los protagonistas. Gustavo Alegret, periodista permanente NTN 24 en Washington, tiene el análisis y tiene dos invitados que cada uno lo ve desde un ángulo distinto. Gustavo, buena tarde. Muy buenas tardes. Menos de 5 horas para el esperado discurso sobre el Estado de la Unión, esa norma constitucional que obliga al presidente a entregar ese Estado sobre la nación, sobre el país, al Congreso, a esas dos cámaras. Puede hacerlo por escrito, pero la tradición dice que lo hace en persona. Vamos a ver qué esperamos, qué se puede esperar de ese séptimo y último discurso del presidente Barack Obama frente a esas dos cámaras del Congreso que, recordemos, no son muy amigas del presidente, republicanas. Nos acompaña Maricruz Bagowan, analista republicana, y Leopoldo Martínez, que es analista demócrata. Señor Martínez, ¿qué tenemos que esperar? Bueno, es un discurso o una presentación diferente a la de los últimos años, porque el presidente está en el último año de su periodo constitucional y quizás no vaya a presentar, como es usual en otras presentaciones, su propuesta legislativa, sino más bien un balance de lo que ha sido su gestión y posiblemente trate de enmarcar algunos temas que para él son importantes con respecto al futuro, no solo electoral en lo inmediato, sino el futuro del país. Yo pienso que hará un balance de lo económico y introducirá la discusión de temas como su acción ejecutiva sobre el control del uso de armas en los Estados Unidos y algunos temas que están pendientes y que él piensa que forman parte de lo que es el futuro de la discusión política en los Estados Unidos. Señor Bagowan, ¿va a ser un discurso triunfalista? Yo creo que él va a tratar de mostrar en forma muy positiva su legado de estos 7 años, pero va a ser muy difícil para él realmente poner en una parte muy positiva un legado muy triste. El país nunca ha estado más dividido que ahora. Tenemos una política exterior donde nuestra reputación está en cero. Nos hemos acercado solamente a 2 países, a Irán y a Cuba, y nos hemos alejado de nuestros aliados más cercanos. Yo pienso que es todo lo contrario. Pienso que en materia internacional, precisamente, las negociaciones con Irán y con Cuba demuestran que Estados Unidos se ha acercado a más países y tiene hoy en día más capacidad de acción y más respetabilidad en el liderazgo internacional. Pienso que en lo económico hay mucho que mostrar, de una recesión profunda que se vivió en el 2008 a una economía que está en recuperación, con un déficit fiscal bajo control y con una situación de empleo creciente en el sector privado sostenida a lo largo de los últimos 6 años. Nunca hemos tenido una recuperación tan pobre en los últimos 50 años. La recuperación no será pobre, pero los datos del desempleo sí muestran un descenso de hasta el 5%, algo que al inicio de la presidencia era un sueño dorado y que Obama se va dejando un legado de... Pero la verdad es que es un número ficticio. La participación laboral, o sea, la gente que realmente está en el trabajo, ha bajado a niveles de 1979. Y eso es realmente una historia muy, muy triste de nuevo. Bueno, estamos contando el desempleo, solamente la gente que recibe desempleo. Llegamos al 5%, lo cual no está bien hecho. Las cifras son reales. Es una cifra el desempleo estaba en 11% cuando Obama entró en la administración. Precisamente ese es el legado de Bush y hoy está en 5.5%. Porque el presidente ha cambiado la forma de contabilizar eso. Esa es la clásica respuesta republicana frente a los hechos. No, es que es la respuesta verdadera. Cuando los hechos dicen que el desempleo ha descendido, entonces ustedes dicen que las cifras no son las correctas. La gente que está recibiendo desempleo ha descendido, que no es lo mismo. Hay que admitir que el desempleo ha descendido y que ha descendido principalmente por los puestos de trabajo que ha agregado el sector privado de la economía, que es muy contrario a lo que muchos analistas republicanos pronosticaban que estaba promoviendo el presidente Obama. La gente decía que el presidente Obama estaba promoviendo a través del gasto público el empleo en el sector público y ha resultado lo contrario. El empleo ha decrecido en el sector público y ha crecido en el sector privado. Eso es una realidad objetiva, la dicen todos los economistas. Yo soy economista y no lo digo eso. Soy una economista con más de 30 años de experiencia y déjame decirte, esa es una cifra ficticia. En una posición muy minoritaria con respecto al consenso incluso académico del país. La mayoría de los economistas, y soy
soy vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, están de acuerdo conmigo. Hablemos de otra cuestión que también es muy polémica, el legado sobre política migratoria. Obama llegó a la presidencia con una promesa, la de sacar adelante una reforma migratoria. Ha sido un fracaso en ese sentido, es evidente, no hay reforma migratoria y 2 órdenes ejecutivas que pretendían aliviar a una población que lo estaba demandando están paralizadas. Y en paralelo, en las últimas semanas, hemos visto cómo el Departamento de Seguridad Nacional está llevando a cabo redadas que han expandido el pánico, el miedo entre los ciudadanos indocumentados. ¿Qué va a poder decir Obama sobre política migratoria dirigiéndose a ese grupo de ciudadanos latinos que viven en este país, Maricruz? Él solamente va a dorar la píldora, porque si él quería pasar una reforma migratoria, debería haberla pasado los 2 primeros años, cuando tenía el Congreso a su favor y él también quería hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque los mismos demócratas no lo iban a apoyar, por eso no lo hizo. Leopoldo. La reforma migratoria no avanzó precisamente desde el momento en que los republicanos controlaron la Cámara y controlaron el Senado. No controlaban la Cámara los 2 primeros años. Los primeros 2 años la batalla del presidente se centró en la ley de acceso al sistema de salud, el famoso Obamacare. Luego vino la discusión sobre la reforma migratoria y cambió el balance de poder en la Cámara. Entonces, incluyendo y aceptando que pueda haber demócratas que se opusieron en los 2 primeros años a la reforma migratoria, ese no es un fracaso del presidente Obama, es el poder legislativo el que debía aprobar una reforma migratoria y no lo ha hecho. Por el contrario, el presidente sí avanzó a través de la acción ejecutiva con DACA y con DAPA, lo cual ha tenido un revés judicial a nivel del Tribunal Supremo de Justicia. Claro, porque no es constitucional. No, es ese es el revés judicial. El problema es que era una interpretación de la ley y la atribuye el Tribunal Supremo. Ha dicho pero en cualquier que no, caso, pero él hizo políticamente lo que podía hacer. Pero en cualquier caso, el balance es negativo. El balance es negativo. El resultado es cero. No hay reforma migratoria. Porque no ha existido en los Estados Unidos un consenso entre los distintos poderes públicos que deben concurrir. Y debo decirte, en este tema, personalmente tengo un profundo desacuerdo con la forma en que se están ejecutando las deportaciones en este momento. Pero precisamente eso es lo que los republicanos están reclamando en su debate político que debe hacerse. Es el poder ejecutivo que hace las deportaciones, no el Congreso. Y eso hay que aclararlo. Pero ustedes, los republicanos, en el debate electoral... El jefe del Ejecutivo es el presidente, no el Congreso. Ese es el legislativo. Estoy hablando en el debate político electoral. Las deportaciones son hechas por el Ejecutivo, no les eches la culpa al Congreso. Pero eso es lo que ustedes están pidiendo los republicanos. Ustedes los republicanos quieren deportaciones. El principal nosotros también no queríamos la ley de salud y tampoco nos ha hecho caso. Entonces no escojas temas a tu gusto, no estoy escogiendo porque no es la verdad. Lo que estoy diciendo es que estoy cuestionando la política del presidente de las deportaciones. No estoy de acuerdo con ella. Punto claro. Sí, pero es su decisión. Número dos. Los republicanos están pidiendo a gritos esas deportaciones. Entonces, es una postura hipócrita de parte de los republicanos, pues criticar las deportaciones. Yo estoy diciendo que no estoy de acuerdo con las deportaciones que se están haciendo, aunque les está haciendo el presidente Obama. ¿Qué es más hipócrita que decir que no queremos la ley de salud? Ambas cámaras han pedido en contra de la ley de salud hace unos días. Sí quiero la ley de salud. El presidente no les hace caso, pero sí les hace caso en inmigración. No, yo te estoy diciendo. Eso es tremendamente hipócrita. No, yo no les hace caso en una cosa, yo te pero no les hace caso en lo que el pueblo no quiere. Obama. Estoy criticando al presidente Obama en materia de deportaciones. Estoy de acuerdo contigo en que el presidente Obama está haciendo las deportaciones. Y yo no estoy de acuerdo con ello. Porque él quiere. Pero ustedes también. Ustedes también las quieren. Entonces, no digas que no. Último tema de esta conversación. América Latina siempre ha sido el backyard, el patio trasero de la política internacional de Estados Unidos. Este año, Obama ha conseguido rehacer las relaciones diplomáticas con Cuba, pese a la oposición de gran parte del Congreso, pero de acuerdo a las encuestas, el apoyo mayoritario de los ciudadanos de este país. ¿Qué más va a dejar en ese legado, en esa aproximación a América Latina? ¿O continúa siendo ese patio trasero, Maricruz? Bueno, 2 acuerdos terribles con lo de Cuba y con lo de Irán, porque ¿qué pasa? Después de que nos hemos acercado a Cuba, más de 1,000 personas han sido arrestadas por casos políticos en Cuba. Cuba no nos ha dado nada. Y con Irán ni siquiera han soltado a nuestros prisioneros en Irán. Mira, no hemos recibido nada y les estamos dando $150,000 millones. La apertura hacia Cuba no solamente le permite a los Estados Unidos construir un liderazgo mucho más fuerte en la región, sino también le permite apostar a un cambio
en una política que ha tenido 50 años de fracaso. No ha cambiado el nada. aislamiento de Cuba por parte de la política americana lo que ha hecho es fortalecer al régimen de los Castro. No se puede juzgar en 3 o 4 meses un cambio de política Es más de un frente año. a una de 50 años. Un año frente a 50, si quieres ponerlo así. 50 de fracaso frente a un año en desarrollo de una política. Aquí lo dejamos, es el análisis, el punto de vista de todas las voces. Las analistas republicanos y demócratas, Maricruz McGowan y Leopoldo Martínez, que nos han acompañado en este espacio antes de que llegue ese esperado discurso del Estado de la Unión. Sigan aquí en la tarde de NTN 24.